de marzo a la mañana dio otra entrevista, que es la que vamos a ver ahora, en estos momentos, donde voy a compartirla con todos ustedes. La presentación. Te rodea, te sigue, no podés ignorarlo. Es noticia, es debate. Licenciado en Ciencias Políticas. Agustín, bienvenido. Buenos días aquí en Argentina. Buenas tardes en España. Entiendo que estás en ese país, ¿no? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes. Sí, acá efectivamente son 4 horas más. Es un gusto poder conversar contigo y pido disculpas si hay ruido de fondo. Ocurre que estoy caminando hacia el hospital para un turno con el oculista, así que puede haber algún ruido de fondo. Ok. Saludos, Agustín, Leticia. a ver, te has transformado en uno de los hombres del momento. Intuyo que desde que se publicó el video a través de los canales oficiales del gobierno de Javier Milei, no has parado de contestar en entrevistas. Bueno, pude verte ayer en la noche en La Nación Más y alguna que otra entrevista que has dado. ¿Cómo estás viviendo estos momentos? Bueno, sí, ayer la verdad estuve todo el día saliendo, entrando de una en otra entrevista. Fue muy importante la repercusión que ha tenido el video, porque al revés de lo que algunos periodistas suponían, yo escuché a la mañana ayer, por ejemplo, a Novarecio decir que el video era largo y que era muy aburrido y que por lo tanto iba a ser un gran fracaso. En realidad el video ya está rumbo a las 14 millones de visitas solo en la red social X. Es decir, está a punto de romper el máximo récord de las redes de la Casa Rosada. Así que es un éxito que no nos esperábamos, nadie, hay que ser francos, ni Novarecio ni nosotros tampoco. Okay. Y el video ha suscitado el debate que estábamos buscando. Bien, voy un poco al gen de la cuestión. Contame un poco cómo fue la preproducción de este video, que, a ver, intuyo que no ha sido de un momento a otro, esto tiene un laburo de edición, de investigación. ¿Fue una propuesta tuya hacia el gobierno o el gobierno te llamó para hacer el video? No, el gobierno me Aparte, llamó hoy para hacer mismo, el video. pasa que no es un tema de actualidad ni de notoriedad pública, pero se puede debatir si Rosa fue bueno o fue malo. Yo tengo 6 libros publicados, pero Sí. mi primer libro fue justamente sobre los años 70, salió en el año 2011 y yo lo había empezado a escribir en el 2007. Con lo cual el tema, digamos así, lo manejo bien porque me dediqué a eso. De hecho, a raíz de aquel libro yo recibí una beca para estudiar contraterrorismo en la Universidad Nacional de Defensa de Washington. O sea, no es que a mí me invitan por mi canal de YouTube, por decirlo de alguna forma, sino porque me especialicé en este tema. Y bueno, me invitan a hacer entonces tanto el guión como poner la cara. Esto fue a principios de febrero. Cuando Estuve decís poner trabajando en el guión, la idea... Agustín, cuando decís poner la cara no me parece un dato ¿Perdón? menor, por eso digo, te interrumpo, porque cuando decís poner la cara, es otra de las preguntas que tenía, que hay que animarse, digo, porque vos podés hacer el laburo de investigación, quizás salís en un título al final, no sé, investigación del video de Agustín Laje, y no es lo mismo que relatarlo en primera persona como lo hiciste. ¿Sabías que era un riesgo eso? Sí, pero yo estoy acostumbrado, o sea, la mayor parte de... Mira, yo tengo 36 años. Sí. La mayor parte de mi vida me la he pasado luchando en el campo de ideas políticamente incorrectas. He estado siempre en la minoría cultural, por decirlo de alguna forma, o contracultural. De modo que tengo la piel bastante curtida, sé lo que estos temas suscitan y sé lo que significa tratar de desarmar dogmas. Ayer fue impresionante porque con todos los datos que se arrojaron en ese video, con todas las fuentes, todas ellas oficiales, por cierto, fácilmente chequeables, sin embargo tuvieron que inventarse fake news para tratar de atacar el video, y yo sabía que los ataques personales y las fake news iban a llegar. De hecho, por ejemplo, acabo de responder un invento que no sé bien qué medio arrojó, según el cual a mí me habrían pagado $50.000 por hacer este video. Okay. Cuando la realidad es exactamente la contraria. O sea, yo doné mi tiempo, doné mi trabajo, y como yo además no soy ni vivo en Buenos Aires, tuve que conseguir recursos privados para poder trasladarme hacia Buenos Aires, con lo cual ni siquiera los costos de llegar a Buenos Aires y movilizarme de Buenos Aires fueron del Estado. O sea, vos te Salieron, pagaste tu entre vuelo. otras cosas desde mi bolsillo. Ok, bien. Claro, exactamente. Entonces, a ver, yendo a tu punto de poner la cara, yo estoy listo para hacerme cargo de todas las repercusiones que sé que van a llegar porque conozco el paño desde hace mucho tiempo. Bien, eso de conocer el paño lo voy a llevar a tu libro publicado hoy en 2011 que me comentabas. Parte de eso, digamos, en alguna fracción de segundos, en el video de los 20 minutos lo comunicás. ¿Qué es lo que te llevó a tratar de ser un poco más, si se quiere, inquieto a la hora de investigar? Lo contás ahí como una experiencia escolar, pero digo, ¿en tu casa también te animaban a hacer esta investigación, a meterte en cuestiones que por ahí, viste, mucho tiempo fueron cuestiones, te diría, casi tabúes? Sí. Mira, no, mi casa no fue especialmente politizada, pero lo que se politizó cuando yo estaba entrando en el colegio secundario fue la historia política argentina. Lo que volvió al presente fue la discusión de los años 70 porque el kirchnerismo necesitaba un relato épico y así se inventó el mito
de Néstor y Cristina Montoneros, cosa que está totalmente alejado de la verdad histórica. Durante los años 70 ellos se fueron al sur a llenarse los bolsillos a instancias de la tablita de Martínez de Oz, y durante la vuelta de la democracia jamás tuvieron ningún rol vinculado a las luchas por los derechos humanos. Pero se inventaron semejante cuento y lo empezaron a imponer en los colegios, y yo fui a un colegio especialmente politizado, donde estos temas se hablaban a diario. Y bueno, por espíritu crítico, diría, espíritu crítico o espíritu de rebeldía, decidí investigar por mi propia cuenta y empecé a notar que había una historia que me la estaban contando incompleta. Y justamente esa experiencia es la que querían recoger en la Casa Rosada. Es decir, si el año pasado habían dado voz a las otras víctimas, a las víctimas ocultas de la historia, a las víctimas de las organizaciones guerrilleras y terroristas, este año querían darle voz a las generaciones que no vivimos esa época, pero que recibimos por parte del Estado una historia parcializada, incompleta, manipulada y distorsionada. Bien, en una época, en un momento del video, se habla de la teoría de un demonio, de la teoría de los dos demonios, y vos te atreves a agregar un tercer demonio, que es la política, y poniéndola como cómplice de aquella dictadura. Es un poco tu teoría, ¿verdad? A través del video, que es lo que querés contar. Mira, a ver, a mí no me gusta hablar de demonios, a mí me gusta hablar de posibilidades históricas. Okay. Yo entiendo que en su momento se haya hablado de demonios, las heridas estaban muy abiertas, la gente que sufrió esa época le parecía todavía un periodo demasiado inmediato, yo entiendo, pero hoy hay que hablar de responsabilidades históricas. Y al principio el alfonsinismo llevó adelante lo que llamaron la teoría de los dos demonios, que básicamente era contar la historia en términos de dos bandos que se mataron entre sí. O sea, por un lado las Fuerzas Armadas y por otro lado las organizaciones terroristas. Luego llegó el kirchnerismo y dijo, no, en realidad acá no hubo dos bandos, acá hubo un único bando, acá hubo un único demonio. Las Fuerzas Armadas que atacaron a la sociedad civil indefensa y desarmada. O sea, borraron de un plumazo la existencia de organizaciones terroristas que entre 1969 y 1979 cometieron 21.644 atentados y operaciones guerrilleras. Con lo cual, el video lo que trata de decir es, oigan, empecemos a hablar de responsabilidades, porque así podemos incluso incorporar a la complejidad del estudio histórico las responsabilidades incluso de la clase política de ese momento, que entre mayo del 73 y marzo del 76 gobernó constitucionalmente y que diseñó e implementó los métodos de represión ilegal, tanto así que se registran 1.169 desaparecidos previos al 24 de marzo del 76, o sea, desaparecidos que son responsabilidad del gobierno constitucional peronista inmediatamente anterior, y del cual jamás se ha dicho nada. Y más aún, podemos extenderlo más todavía, hablemos de los partidos políticos en general. ¿Qué hacía la Unión Cívica Radical teniendo 310 intendentes durante el gobierno de Videla? ¿Qué hacía el partido derrocado, o sea, el peronismo, teniendo más de 100 intendentes, si mal no recuerdo eran 190, durante el gobierno de Videla? ¿Qué hacía el Partido Socialista? Sí, el Partido Socialista que condenaba la lucha armada, pero impulsaba las ideas del socialismo democrático. ¿Qué hacía poniéndole embajadores al gobierno de Videla como Américo Scioldi o poniendo intendentes como el de Mar del Plata? Más aún, ¿qué hacía el Partido Comunista, otro partido de izquierda que estaba en contra de la lucha armada, firmando una solicitada el 25 de marzo del 76, celebrando la toma del poder por parte de la Junta Militar? Y por otro lado también habría que hablar de la prensa. La prensa fogoneó el golpe, la prensa celebró el golpe, y ahora todo el mundo se hacen los distraídos porque ha sido conveniente para todo el mundo concentrar todas las responsabilidades históricas en algo que denominaron el demonio único, o sea, las Fuerzas Armadas, que por supuesto tienen responsabilidades mayúsculas en la represión ilegal, en las torturas, en los desaparecidos, en los ejecutados, etcétera, pero nos quedaríamos con una historia demasiado incompleta si solamente nos abocáramos a ello. Estás escuchando a Agustín Laje en Segundos Afuera, aquí en Estación K2, bueno, el testimonio del hombre del momento. Agustín, ¿sabes bien que el ataque inmediato al video que promocionaste, que llevó a cabo el gobierno, sí, es que ustedes tienen poca sensibilidad? Digamos, para que queden claro, y lo quiero escuchar en esta entrevista, te he escuchado en casi todas las que has dado, no es un documental para defender a los militares el que publicó el gobierno. Mira, si fuese un documental para defender a los militares, no se entiende por qué durante el video acusamos el horror de la represión ilegal, el horror de la desaparición forzada de personas, el horror de la tortura. Quienes han querido en todo caso esculpar a los militares usaban otro tipo de terminología. Se hablaba, por ejemplo, de errores. Se hablaba, por ejemplo, de excesos, bueno, sí, se le fue un poco de la mano, o el típico algo habrán hecho. Toda esa terminología no existe en el guión del video. En el guión del video hay una condena clarísima de lo que fue el accionar ilegal de las Fuerzas Armadas
Pero acá viene el punto, no solo después del 24 de marzo del 76, sino antes del 24 de marzo del 76. Eso es lo que tanto les ha molestado a la gente que acusa de insensibilidad. Al contrario, insensible es ocultar a más de 1000 desaparecidos porque no te conviene decir que desaparecieron durante democracia, porque ahí tendríamos que ver quiénes en el peronismo tienen responsabilidad por ello, quiénes tienen la responsabilidad de la AAA, qué significa llevar adelante decretos de aniquilamiento en el año 75, firmado por los ministros, ¿bien?, de Isabel Perón, de María Martínez Estela de Perón, que iniciaron además la brutal represión, no solo en Tucumán, sino en todo el país. Insensible es borrar de un plumazo a las miles de víctimas del terrorismo, simplemente porque no cuajaba en el relato historietístico del kirchnerismo la idea de que las guerrillas y los terroristas habían cometido también crímenes de lesa humanidad. Eso es insensible. Agustín, insensible lo que hemos hecho en video. Hay una cuestión de polémica y discusión también, que es el número de desaparecidos. O sea, de unos años a esta parte se ha discutido este número de los 30.000. También lo evidenciás en el video. ¿Qué pudiste investigar en esta cuestión? Ya, la discusión a la que te referís ha sido una discusión muy aburrida, porque aquellos que siguen sosteniendo el número 30.000 jamás en todos estos años han ofrecido un listado que contenga 30.000 nombres. Jamás. Es más, cuando empezaron a ponerse nerviosos porque sabían bien que ese listado no existía, empezaron a tratar de legislar para penalizar a aquellos que dijeran que no era cierto los 30.000. De hecho, le costó, recordemos, y esto no solamente el kirchnerismo, esto también el macrismo, recordemos que a lo Pérfido le costó su puesto en el estado de la ciudad de Buenos Aires, si mal no recuerdo la ministra de Cultura, sí. Le costó su puesto el simple hecho de haber dicho que no había un registro, ninguna lista donde se mostraran 30.000 desaparecidos. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que tenemos entonces? Lo que tenemos es la primera investigación de la CONAVET, que arribó en el anexo del Nunca Más a un dato que es el de 8.961 desaparecidos. Andando los años, ese listado se depuró. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, la Secretaría de los Derechos Humanos, comandada por Luis Eduardo Duhalde, por entonces dirigida por Luis Eduardo, no el otro Duhalde, Sí. Depuró el listado, y el listado se redujo en lugar de haberse ampliado. Y en el año 2015 se volvió a depurar y se publicó el último listado, el más actualizado de los que tenemos hasta el día de hoy, que nos da el número de 7.300 entre desaparecidos y ejecutados. La pregunta es la siguiente: ¿negar la existencia de 30.000 desaparecidos implica celebrar la desaparición de personas? ¿Implica reivindicar el gobierno de Videla? En absoluto. Implica simplemente decir la verdad. Y es que no tenemos ningún listado de 30.000 desaparecidos, y los listados que están ni siquiera se aproximan a un tercio del número 30.000. Y por otro lado, lo otro que cabe decir es, 8.961 o 7.300, el número que ustedes quieran tomar, ¿no es suficiente como para dimensionar la magnitud del horror? ¿No nos basta el número 7.300, 8.961 para darnos cuenta del horror de la represión ilegal y de que efectivamente hubo un plan de desaparición de personas? Mira, esto pasa con los dogmas. Los dogmas son por definición incuestionables, pero también son irracionales. Entonces, cuando alguien viene y dice, no, oigan, ¿saben qué? Quiero pensar por mí mismo, ese dogma no tiene ningún fundamento, voy a atenerme a otro tipo de datos rigurosos. Aquellos que repiten y custodian el dogma le tratan a uno como hereje. Y entonces empieza una suerte de neoinquisición en la que se inventan un montón de disparates. Y uno, acorralado, vuelve a repetir el mismo dogma porque tiene miedo de que lo acusen. ¿De que lo acusen de qué? De prodictadura, de providelismo, de proviolación de los derechos humanos, cuando en realidad no tiene nada que ver. Es decir, no hubo 30.000 desaparecidos en Argentina, no implica defender la represión ilegal ni el gobierno militar. Eso tendría que ser claro para todo el mundo. Pero bueno, todo se ha puesto tan patas para arriba y tan irracional que mucha gente ha tenido mucho miedo de esto durante mucho tiempo. Agustín, ayer Estela de Carlotto hizo una referencia al video publicado por la presidencia. ¿Pudiste escuchar esa respuesta de Estela de Carlotto? No la escuché, pero ni tampoco me interesa, porque Estela de Carlotto es una activa militante por la violación de los derechos humanos. Estela de Carlotto ha celebrado a los peores regímenes violadores de los derechos humanos de la región, ha celebrado al chavismo, ha celebrado al dictador, al tirano Nicolás Maduro, ha celebrado inclusive el reciente fraude del año pasado en Venezuela, ha celebrado a Fidel Castro. Estamos hablando de violaciones sistemáticas de los derechos humanos que no solamente han generado desaparecidos, sino enormes diásporas,
millones de exiliados, torturados, presos políticos, falta de democracia, falta de libertad, y la señora Estela de Carlotto le ha mentido a todo un pueblo jugando a ser la abuelita que defiende los derechos humanos, cuando en realidad es una verdadera reivindicadora de las dictaduras más sangrientas que todavía existen en la región. No hablemos de las de la década del 70, hablemos de las que todavía en el año 2025 existen en la región y que cuentan con el apoyo irrestricto de la señora Estela de Carlotto. Voy con la última, Agustín, agradeciéndote tu tiempo y las respuestas tan claras. Respecto a tu relación con Javier Milei, ¿qué es lo que te une a él hoy? Y si pudiste hablar por estas horas, si tuvieron alguna conversación telefónica o algo así. Mira, yo tengo amistad con él desde hace muchos años, no éramos tantos los que dábamos lo que hoy se llama batalla cultural, nos conocíamos entre todos, éramos un grupo relativamente pequeño de personas y nos hicimos amigos en el 2017, o sea, bastante antes de que Javier fuese lo que soy. El video entiendo que le ha gustado mucho, entiendo que también debe estar sorprendido por la enorme difusión que ha tenido, y que el objetivo está más que cumplido, que fue el demostrarle, sobre todo a las generaciones que no vivieron, como la mía, la década del 70, una parte de la historia que deliberadamente se le había ocultado. Así que entiendo que Javier está contento con los resultados de lo que se hizo el día de ayer. Bien, el video ya cuenta, lo decía Agustín en el comienzo de la nota, con más de 14 millones de reproducciones, ¿sí? Bueno, y esto contando además de todos los medios que lo pudieron republicar y que esos cliqueos quizás no son contabilizados. Agustín, te agradecemos el contacto, era importante para nosotros ser un medio del interior y poder charlar con vos, digamos, fuiste el protagonista de estos últimos días, así que te agradezco el gesto de esta charla. Con todo gusto, un fuerte abrazo, saludos. Abrazo grande. Bueno, Agustín Laje, el hombre del momento, protagonista del video publicado en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, por parte del gobierno, este reclamo de memoria, verdad y justicia completa. El autor de ese video, el relator de ese video. Bueno, ahí pasaba entonces esta entrevista de Agustín Laje en Segundos Afuera, que dio el día después del 24 de marzo, el 25 de marzo, a la mañana, a las 10:30 de la mañana. Bueno, entonces